La definición de Dios de la que veníamos hablando es que Dios para Anselmo es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Id quod maius cogitari non potest. Este es el punto de partida del argumento y va a ser importantísimo porque simplemente lo que dice es, bueno, partamos de una definición de Dios, de ese Dios del cual todo mundo tiene una representación cada vez que se lo menciona, sea que esta persona crea o no crea. ¿Ya? O sea, para Anselmo, esta es la definición de Dios que estaría incluso en la mente de quien nega la existencia de Dios, ¿verdad? Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Básicamente, Anselmo lo que dice es, quienes son ateos, quienes dicen que no creen en Dios, lo que dicen es que no existe aquello mayor que lo cual nada pueda pensarse, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Ahora, eh, el argumento se desarrolla a partir de esta definición y hay un desarrollo que tiene que ver con una cuestión epistemológica, que es que se sabe, dice Anselmo, que existir en la realidad es mejor, es mayor, es ontológicamente más potente, por decirlo de alguna manera, que existir solamente en el entendimiento. Vamos a ver, esto es como cuando uno dice, sí, anoche soñé que me gané la lotería, ¿verdad? Ya como estamos en estas fechas, uno puede decir, anoche me soñé que me gané el gordo, ¿verdad? Ahora, el punto es, el gordo, si uno se lo gana solamente en el sueño, o sea, solamente dentro de las representaciones mentales que ocurren durante el sueño, el problema es que eso no tiene ningún tipo de consecuencia en la realidad. O sea, vamos a ver, Sanchitos puede ganarse el gordo en el sueño, pero sigue teniendo los mismos problemas económicos, sigue teniendo las mismas limitaciones económicas en la realidad, sigue teniendo las mismas deudas en la realidad que tenía antes de dormirse y soñar en que se ganó el gordo. ¿Ya? Sanchitos puede pensar en este momento en qué sabroso, no sé, una buena pizza, digamos, ¿ya? Una buena pizza, margarita o no sé, con buen mozzarella y buen queso, con buen mozzarella y buen tomate, digamos, ¿verdad? Yo puedo pensar en esa pizza, pero pensar en esa pizza a mí no me va a quitar el hambre. Cuidado y no, más bien pensar en esa pizza, más bien me puede generar hambre, ¿verdad? Que algo exista solamente en el entendimiento es para Anselmo de menos relevancia que el hecho de que ese algo exista en la realidad, precisamente porque las cosas que están solo en el entendimiento de suyo no tienen consecuencias en la realidad necesariamente. Ahora, vean que aquí hay una cosa, ¿verdad? Partimos del hecho de que es diferente existir en la realidad y existir solamente en el entendimiento y que además es mejor existir en la realidad. ¿Se entiende esta jerarquía ontológica? ¿Habrá alguna pregunta con esto? Sí, profe, sí se entiende. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora sí cómo es que Anselmo articula esto en el argumento. Si la definición de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, la vamos a aceptar como la definición de Dios, y además decimos que existir en la realidad tiene que ser mejor que existir solamente en el entendimiento, entonces esto nos lleva por un camino, que es el siguiente. Si Dios, bueno, vamos a ver, incluso hasta el necio, hasta el más ateo de los ateos, ¿verdad? Entiende la proposición que entiende al término Dios, ¿verdad? Perfecto, ahí está Dios como representación mental. O sea, sabemos que Dios existe efectivamente en el entendimiento.
y que puede existir en el entendimiento mío, en el de ustedes, en el del necio, en el de todo mundo, Dios como contenido mental, como representación, o sea, Dios existe en el entendimiento, estamos claros, ¿verdad? Luego, existir en la realidad es mejor que existir en la mente. Eso lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Existir en la realidad es mejor que existir solo como representación. Hay un ejemplo muy famoso de Kant a propósito de 100 táleros, ¿verdad? No es lo mismo 100 táleros en el bolsillo, táleros era la moneda que se usaba en Prusia en el tiempo de Kant, no es lo mismo 100 táleros en el bolsillo que 100 táleros reales. Él lo utiliza para explicar ahí algunas cosas, ¿verdad? Pero efectivamente lo que está diciendo Kant es que la realidad de los táleros, de los táleros que existen realmente, es la que me permite hacer algo con ellos, ¿verdad? Yo no puedo ir a donde el pulpero y decirle que es que yo me puedo imaginar 100 táleros y con esos 100 táleros yo le podría pagar la leche y las compras ahora para el café de la tarde, digamos. ¿Ya? Ahí habría por lo menos dos problemas. El primero es que muy probablemente mi pulpero me diga que él solo acepta colones y no táleros. Y el segundo es que él solo acepta colones que puedan ser constantes y sonantes y no solamente colones que puedan ser pensados, porque con colones pensados no se paga una cuenta, ¿verdad? Ahora, Anselmo sigue diciendo, hay cosas que existen solamente en la mente, existen en la mente solamente, ¿verdad? Como les decía yo, por ejemplo, el premio del gordo que soñé que me gané, eso existe solo en la mente, eso nunca ha pasado, ¿verdad? Entonces, que hay cosas que efectivamente existen solamente en la mente. Ahora, por otro lado, todo lo que existe en la realidad es susceptible de existir en la mente, qué sé yo, con solo el hecho de que uno conozca cosas en la realidad por medio de la experiencia, eso hace que uno tenga representaciones de esas cosas cuando uno tiene experiencia de ellas. Por ejemplo, cuando uno, qué sé yo, siente la taza de café con la que toma café, o cuando uno siente que el alimento que está comiendo cuando está comiendo, cuando uno siente la silla en la que está sentado cuando está sentado, todo eso, ¿verdad? Obviamente existe en la realidad, pero también genera en nosotros representaciones mentales, ¿verdad? Eh, Ahora, devolvámonos a la definición de Dios. Si Dios es efectivamente aquello mayor que lo cual nada pueda pensarse, y existe solo en la mente, entonces cualquier cosa que exista también en la realidad, por ínfima que sea, sería mejor que aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, ya, vamos a ver, ¿cómo lo podemos decir? Ya, la boronita de arena que se le mete a uno a veces en el ojo, ¿verdad? Después de un ventolero, y que molesta tanto, siendo tan ínfima, ¿verdad? Es ínfima, ¿verdad? Es ínfima, es cualquier cosita. Existe, existe en la realidad. No existe solo en el pensamiento, existe también en la realidad al punto que si se introduce en nuestro ojo es muy molesta. Pero el punto es, esa boronita de arena existe en la realidad y en el entendimiento, no solamente en el entendimiento, existe en los dos ámbitos. Cualquier cosa que exista solo en el entendimiento es menos, es ontológicamente menor que ella. ¿Por qué? Porque ella también tiene esa existencia en la realidad. Entonces el punto es este. Si aquello que es mayor que lo cual, si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, existiera solo en la mente, ¿verdad? Habrían un montón de cosas mejores, mayores que él, que podríamos pensar. Desde algo tan ínfimo como ese granito de arena, como por ejemplo el universo como un todo, porque tienen existencia real. Entonces el punto es este. Una vez de que partimos de la definición de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, si esa es la definición de Dios que vamos a aceptar,
necesariamente, si Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, no puede existir solamente en el entendimiento. Tiene también que existir en la realidad. ¿Por qué? Porque si existiera solo en el entendimiento, no sería aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Esto en lógica es lo que se llama una reducción al absurdo. Partimos de una, partimos de una proposición, la negamos y después llegamos por medio del argumento a evidenciar que la negación del punto de partida es un absurdo, por lo tanto se deja demostrado el punto de partida. De nuevo, el punto de partida aquí es, Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, ¿verdad? Por medio de estas otras premisas, de que la existencia real es la mejor, de que todo lo que conocemos está también en el entendimiento. De ahí llegamos al punto de que Dios no puede ser aquello mayor que lo cual nada puede pensarse y además existir solamente en el entendimiento, de lo cual, por lo tanto, Anselmo, y esto lo celebra, llega a la conclusión de que Dios tiene que existir necesariamente. Y con esto, él considera que puede persuadir al más incrédulo de los incrédulos. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta sobre el argumento? ¿Alguna duda o algún comentario? Sí, Profe, ¿le profe, puedo varios. Pero Vamos a ver cómo primero. estaría el orden ahí. A ver. Puede ser primero el compañero. No, pase usted. Yo juego mucho. Está bien, bueno. A ver. Era que, digamos, no me queda claro si para el sesmo, Dios está por encima o no está por encima, porque, o sea, para el sesmo Dios está por encima de cualquier cosa que pueda pensarse. Sí. O, Ok, ateniéndonos a su definición, cualquier cosa que podamos pensar está por debajo de él, más bien. Si usted lo ve, ok, con eso es con lo que nos compromete la definición. Dios es aquello mayor que lo cual, o sea, mayor que Dios, no se puede pensar nada. Todo a lo que tiene alcance el entendimiento, todo lo que podemos pensar va a estar por debajo de Dios. ok, entonces el argumento solamente es válido si yo le acepto a él la definición. Ese es un punto señalable del argumento. Porque sí, digamos, si yo no acepto la definición de él, entonces no me va a convencer nunca. Ese sería un problema, efectivamente. Tienes razón, Ah, ok, ok. muy bien señalado, Fabricio. Sí, Uno es que puede, eso es lo que me, ¿verdad? Lo que me dejaba la duda, porque es que como él pretende convencer a cualquiera, pero sí, si entramos en las condiciones de él, podría aceptárselo, pero no quiero, digamos, no estoy de acuerdo con su definición. ok, ese es uno de sus problemas, efectivamente, Ok, y ya ok. él se lo habían señalado desde su tiempo. Y sí, Ujú. efectivamente, una de las objeciones que le puede poner al argumento es, pero suave, vamos a ver, cuando alguien dice Dios, o cuando a alguien le decimos Dios, ¿realmente está pensando en esto? Dice, sí, claro, Dios, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Vean que no sucede lo mismo si decimos árbol. ¿Ya? Si decimos árbol, remitimos a algo que evidentemente sería un árbol. Es más, el punto es, nosotros con el concepto de árbol podríamos llegar eventualmente a algún lugar donde hay árboles muy extraños, muy extraños, donde hay árboles tan extraños que sean un árbol, el árbol más extraño que hayamos visto en la vida, ¿verdad? Pero si lo reconocemos como un árbol es porque el concepto es eficiente para, por medio de él, referirnos a esa cosa que estamos conociendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el concepto Dios? Nosotros decimos Dios y lo que generalmente generamos como representación es precisamente las imágenes de Dios o de los dioses que se han hecho a lo largo del tiempo diferentes culturas, ¿verdad? El dios cristiano, o alguno de los dioses no cristianos, ¿verdad? O de las diosas no cristianas. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, Fabricio, un primer señalamiento al argumento sería qué tan realmente esta es la definición que podríamos reconocer de Dios. Bien señalado, Fabricio. Marlon.
Profe, yo quería preguntarle si me podía aclarar dos temas, dos términos, que era existir y pensar. O sea, ¿a qué se refiere él con existir? Porque yo supongo que Anselmo no está suscribiendo la definición de suscribir, bajo la cual entendemos que suscribir refiere a una condición material y únicamente material. Es decir, Dios podría existir sin existencia material. Me explico, solo formal. Y por otra parte, ¿a qué se refiere con pensar? Porque yo lo que pensé es, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo pienso? O sea, yo entiendo que yo no puedo pensar algo más alto que Dios, pero ¿qué pasa si yo pienso algo que necesariamente tiene que ser más alto que Dios? Me explico. O sea, bueno, también me estoy pasando un poco al lado cartesiano, pero ¿qué pasa si yo en mi cabeza pienso un ser que necesariamente, por cuestión de condición de necesidad, tiene que ser más alto que Dios? O ese ser no lo puedo pensar, porque es que en ese caso, en ese caso se vuelve un poquito circular el asunto. Sí, buenas observaciones. La primera es pensar, lo que se entiende pensar en Anselmo es simplemente generar una imagen por medio del pensamiento, generar una imagen mental por medio del entendimiento, ¿verdad? Tener algo en la cabeza como concepto, eso es pensar, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que hay cosas que existen como pensamiento solamente. Eso por un lado. Y luego, existir para Anselmo no necesariamente la existencia no necesariamente es de cosas materiales, ¿verdad? Eh, Eventualmente podrían existir cosas no materiales y sabemos que existen cosas no materiales, incluso en la explicación de Anselmo. Por ejemplo, lo que existe solamente en el entendimiento ya existe, ¿verdad? Existe mentalmente. Ahora, lo que dice Anselmo es que lo que interesa para este argumento es que Dios exista no como una referencia generada por un entendimiento que lo piense, sino como algo que se da en la realidad. Hay diferencias, ¿verdad? Ahora, que esa existencia sea o no sea material, no es en este momento parte del argumento. Lo que interesa para Anselmo es que sea una existencia separada o no separada del entendimiento. Materialmente o inmaterialmente, como sería el caso de Dios, lo importante es que exista independientemente de los seres que lo piensen o independientemente de los seres que lo conocieran eventualmente. ¿Ya? Eso por ese lado. Y ahora, en relación con lo de pensar a un ser que esté por encima de Dios, el problema es este. Si usted introduce un ser que esté por encima de Dios, el problema es que quiebra de entrada la definición de Anselmo. ¿Por qué? Porque si está por encima de Dios, entonces ya no estamos aceptando la definición de Dios y se acabó el argumento, se acabó, digamos, la propuesta anselmiana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una vez que entendemos que hay algo que está por encima de eso que pensábamos como Dios, muy probablemente es que esa sea la nueva definición de Dios, ¿verdad? Como lo más excelso, ¿verdad? Como lo más elevado, como lo que quiera, ¿verdad? Pero el punto es, a partir de esa definición de Dios, la pregunta es si a partir de la definición de Dios o la definición de ese ser, se sigue necesariamente su existencia. Y para Anselmo sí, para Anselmo sí, dentro del argumento. No sé, Marlon, si con eso le responde. Sí, profe, es que yo creí que me iba a caer mejor Anselmo porque, bueno, usted sabe que a mí no me gusta mucho eso de la teología positiva y andar hablando de Dios así como si uno lo conociera desde que tiene memoria. Sí, Entonces, el argumento cartesiano, pues me choca un poco por ponerse a hablar de las perfecciones, ¿no? sí. Pero es que este también me choca un poco, me explico. Entonces, sí, o sea, eso de la existencia, yo no supuse en ningún momento que Anselmo estuviera refiriendo a una existencia material, pero entonces también me chocó mucho con lo que usted decía de que es más real una existencia real, por así decirlo, válgame la redundancia, que una existencia en el entendimiento. Entonces, pero sí, muchas gracias, ya ahora me quedó todo muchísimo más claro. Sí, y para explicar esto de que es más real lo que está fuera del entendimiento que lo que está solo en el entendimiento, pues remito de nuevo a los ejemplos que le daba anteriormente. Con agua mental yo no sacio mi sed real, ¿verdad? O sea, punto, ya se acabó. Este, si yo lo que necesito es una operación,
qué sé yo, una operación determinada, yo con solamente pensar que las cosas se van que las cosas que necesito que se curen se van a curar, o que las cosas que necesito que se reparen se van a reparar, eh, no porque yo lo piense, las cosas van a organizarse de la manera en que se necesita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí son, a mí me parece que esa distinción entre lo que está solamente en el entendimiento y lo que está en la realidad, me parece que esa distinción se sostiene independientemente del argumento de Anselmo. Y que hay una relación entre lo que decimos que las cosas son y que las cosas sean, ¿verdad? ¿Me explico? Y habrá cosas que solamente existirán en el entendimiento. Ya hemos visto un montón de ejemplos, desde los seres imaginarios o fantásticos como los unicornios o las medusas, la medusa como la gorgona, que hablábamos un día de estos, hasta, por ejemplo, ciertos conceptos que son que deben su existencia solamente a lo humano y que existen solamente gracias a que hay humanos que lo hemos pensado. Por ejemplo, la noción de justicia o la noción o la noción no sé, de tolerancia, o incluso ciertas construcciones, ciertas construcciones teóricas, como, qué sé yo, como los números, ¿verdad? Especialmente ciertos números cuyo contenido no se origina a partir de la referencia a la realidad. Por ejemplo, los números complejos, ¿verdad? Qué sé yo, la raíz cuadrada de -1, ¿ya? O cosas por el estilo, ¿verdad? Que son números que existen, pero solo en el entendimiento, solo dentro del lenguaje matemático. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra observación a propósito del argumento? ¿Todo queda claro? ¿Hay algo más que quisieran que aclaremos? Bien, voy a poner un momento en pausa la grabación. En relación con lo que vimos de Anselmo, aquí está la quinta pregunta temática del curso. Son dos preguntas realmente. La primera es, ¿cuál es la importancia, tal como lo acabamos de ver, cuál es la importancia de que el argumento de Anselmo parta de un término mediante el cual define lo que entiende por Dios? ¿Verdad? Explique. Y la segunda es, ¿podría hablarse de politeísmo desde la argumentación que da Anselmo sobre Dios en el proslogium, en lo que acabamos de ver? Justifique su respuesta. Y ahí vienen las categorías con las cuales calificamos la rúbrica, ¿verdad? Entonces, estas son las dos preguntas que están dentro de la pregunta temática. Es algo que se responde bastante sencillamente, ¿verdad? Y pues ahí les queda en mediación para que la respondan. Como de hoy en 8 es feriado, el día de entrega no será de hoy en 8, sino el martes de la próxima semana. ¿Se entiende? Sí, profe, yo tengo una pregunta.